tenemos la suerte de contar con José Antonio Botín Rodríguez, un agaetense de pro, un pedagogo y sobre todo un investigador de los saberes de su pueblo natal, la Villa de Agaete. En esta ocasión nos reunimos para hablar de la Navidad de Agaete, esa Navidad que es consustancial a la idiosincrasia de este pueblo porque trasciende de lo familiar a ocupar el espacio público. Si Agaete en el estío tiene la celebración de la fiesta de la rama, en el invierno la Navidad marca también ese ciclo vital para los agaetenses. Desde esa perspectiva y rememorándonos años atrás con ese rito que era iniciar la Navidad con la preparación del Belén, toda esta fase de ir a buscar, de preparar la casa, porque una casa sin Belén parecía que no celebraba la Navidad. ¿Qué recuerdos te vienen de esos belenes familiares que introducían a la celebración de la Navidad? La Navidad de la infancia de mi generación en Agaete tenía como varios puntos de vista. El primero que me viene a la memoria es que estaban próximas las vacaciones de Navidad, de fin de año y de Reyes, lo que llamamos las vacaciones de Navidad, y ya desde la escuela, recuerdo el Belén que organizábamos principalmente con el maestro, con don Esteban, ¿no? Pero a la vez había un lugar aquí en el pueblo de aquellas tiendas llamadas de aceite y vinagre, donde se compraba de todo, que estaba la tienda de don Juan Nuez, que eran tiendas que no solo vendían comestibles, sino que además vendían libros y además, llegada la Navidad, tenía una vitrina donde exponía las figuras para el Belén. Y entonces, desde que se corría la voz que en la tienda de don Juan Nuez ya estaban las figuras, era salir del colegio y antes de ir para las casas íbamos todos corriendo a ver porque ya se aproximaba la Navidad. Eso es como un punto de referencia escolar y ya estábamos con el maestro, con don Esteban, organizando el Belén de la escuela. Ya estábamos pensando en el lugar de la casa donde íbamos a hacer el Belén familiar y ya estábamos mirando en la zona del Maipé, del Malpaís, los cascajos que llamamos, porque los belenes de Agaete de mi infancia se caracterizaban porque eran de piedra volcánica. Todavía no había aparecido ni la técnica del corcho ni del papel, eran belenes de los elementos naturales de alrededor. Los cascajos, la piedra volcánica y la tierra. Y la fauna y flora que había por los alrededores de los caracoles o las chuchancas, como le quieren llamar, los verodes, las abaibas. Y hasta que no llegaba el 13 de diciembre, día de Santa Lucía, era el día en que sembrábamos en aquellas cajitas que habían de madera pequeña donde venía la conserva, que ya las veníamos guardando para sembrar sobre todo la avena y el alpiste, que crecía justo para esa historia. Esa es la referencia que tengo yo de unir lo escolar con la tienda donde se vendían las figuras y con el lugar de la casa y el acarreo de materiales donde íbamos a hacer el Belén familiar, que en mi época de infancia eran bastantes. O sea, eran muy, muy famosos el tema de que hacer recorridos por el pueblo yendo a ver los belenes. Ojo, que cada vecino te dejaba visitar porque eran belenes privados, pero como en la escuela nos conocemos todos, hoy veíamos el Belén de aquel amigo, mañana el del otro, pasado el del otro, y así íbamos viendo el tema, porque el de la iglesia, que luego tomaremos miraremos ese punto de vista, todavía no tocaba. El de la iglesia nos quedaba todavía lejos, porque el tiempo transcurría de otra manera y estamos hablando de principios de diciembre y para llegar el 24 todavía quedaba bastante. Quedaban los exámenes, quedaban los dibujos, quedaban muchas cosas escolares, porque estábamos muy centrados en el tema escolar, eso quedaba todavía más lejos. Sobre todo esas expediciones que hacíamos, ¿no?
porque ahí íbamos a buscar el musgo, íbamos a buscar las pitas, íbamos a buscar el culantrillo. Entonces todo eso, porque la vegetación era consustancial a los belenes de Agaete, era algo que si no había verde parece que faltaba algo. No, además, sabes que de chico usábamos mucho, yo tengo una partita. Y la palabra la partita era, yo sé qué quiere decir, yo sé dónde está en la tronera las plantas acuáticas, yo sé dónde hay culantrillo, y sabíamos ya todo el recorrido que había que hacer por las diferentes fincas y los diferentes lugares, porque en cada lugar había culantrillo, las plantas estas acuáticas, el musgo por otro lado, las pitas, todo eso era la parte de la flora autóctona, eso era más bien en la zona del Maipé, o sea, las pitas, los verodes, las tabaibas, y siempre era como un gran descubrimiento, mira tú, de niños, ¿no? El que había llovido como ahora y dentro de 2 o 3 días había una pequeña piedra con un trocito de musgo que para nosotros era como el que se encuentra un tesoro, ¿no? Y era para ponerlo en el Belén que se viera dónde estaba y echándole agua para que no se secara. Pero esa es más o menos, ya te digo, la idea que tenemos, y me vino a la cabeza lo de yo tengo una partita, ¿no? Yo tengo una partita, yo sé dónde hay, todos teníamos una partita donde encontrábamos esas historias. Ese era el Belén, que fíjate que pasando el tiempo, siempre hay un Belén que para mí era el punto de encuentro de lo urbano con lo rural, que era el Belén del Parque de San Telmo en Las Palmas, cuando, hablando del Jurásico, cuando los coches de oro, aquellos amarillos, paraban en Bravo Murillo y la gente que venía de los campos se acercaba al Parque de San Telmo a ver el Belén, que era también de piedra, con agua corriente y demás, que era como una conjunción de lo urbano y de lo rural, ¿no? Esa es más o menos donde yo me centro en lo que es la escuela, el Belén familiar y ya el Belén de la calle, ¿no? El que se podía visitar porque era público, ¿no? Más las expediciones que hacíamos por todo el pueblo, yendo a ver el Belén de fulano, de mengano, de este y del otro, porque sabíamos que nos dejaban entrar y podíamos verlo, ¿no? Esa es más o menos Sobre todo porque era como una apertura de la casa. Y es curioso porque lo que tú decías de cada lugar, cómo se localizaban las especies, cuando se hacía aquella parte del desierto que cogíamos esas plantas, las palmerillas que solían estar en las troneras y simulábamos el oasis. Pero ese mundo tan mágico porque era un rito, es decir, el rito de traer el cascajo, bajar la caja de la figura, bajar la caja donde estaban las casas y luego localizar dónde, porque claro, tenías que tener desde lo que es en sí el pesebre, sí o sí, tenías que tener la Anunciación, tenías que tener el castillo de Herodes, entonces todo eso era un mundo tan fantástico que era una forma tan distinta de vivir la Navidad. Yo me río porque según vas relatando me voy acordando, ¿no? Y sobre todo lo anacrónico, ¿no? Que en aquel pequeño espacio donde lo hacíamos, aquí estaba el desierto con arena que íbamos guardando de alguna obra que cogíamos, la arena amarilla para hacer el desierto, o seguramente muchas veces no había arena, sino serrín, que íbamos a las carpinterías Ande, Deme y con la bolsa de plástico para que lo llenaran para hacer la tal, pero es que con la misma, al lado estaba el famoso poblado que con harina presentamos una nevada, o sea que estaba el desierto y la nevada juntas, el desierto y la nevada juntas. No es que no haya nieve en un desierto, sino que el tipo de casas que teníamos no tiene nada que ver con las jaimas del desierto, pero que nosotros en 2 metros cuadrados hacíamos mañana, tarde, noche, desierto, río, bueno, el río. El río era desde el mes de septiembre, corriendo detrás de quien tirara una caja de cigarro para coger las platinas, y después, como gran invento, nuestro amigo común Pedro Alma, el berlinista hoy, Pedrito, ¿no? Y después ya en la escuela también, cristales que se teñían con aquellos polvos que había para hacer la tinta, y después nosotros en las casas lo hacíamos con el añil de las madres, robándole a las madres la pasta del añil para hacerlo ya azul y que fuera como más agua. Ya te digo, y aquellos patos sobre la platina, pero nosotros estamos convencidos de que hubiera un río, porque también un Belén sin un río y sin un puente
tampoco era un Belén. O sea, de todos los componentes que has ido diciendo, había que tener un río, que nunca tuvimos aquí un río, porque hemos tenido barrancos y secos además, y había que tener también y un puente. Eso era fundamental con todos los elementos que estamos ahora diciendo. Pero es ese mundo mágico infantil que nosotros íbamos componiendo con aquella, claro, con la edad que teníamos y con las ideas que iban surgiendo, porque te estoy hablando de una época donde la televisión todavía no había llegado. Y entonces nos íbamos guiando por lo que se oía, por lo que se decía y por ahí, ¿no? Y de lo que habíamos visto en un Belén y en otro, íbamos componiendo el nuestro a imagen y semejanza. Sobre todo era también esa magia que íbamos produciendo con nuestra imaginación, el recorrido que iban haciendo los reyes por todo el Belén para acercarse al pesebre. Y otro detalle que no quiero que se me olvide, y era la pregunta más fastidiosa que ha habido de toda la vida en un Belén, cuando llegaban a ver tu Belén y decían, mira, ¿y por dónde vas aquel pastor? Sí. O sea, porque tenía que tener la lógica de que había que tener un camino definido por donde vas el pastor. Y yo recuerdo que había gente que iban moviendo los pastores primero, porque tenían que llegar el 24, y los reyes después, y cada día iban moviendo la figura para darle vida a aquellas figuras de barro que nosotros le consideramos personas, todo humanizado, que los movíamos nosotros y los colocábamos y para adelante y para atrás. Y te digo, la famosa pregunta, ¿por dónde vas a ser pastor? Que se nos ha quedado para toda la vida, porque tenía que tener una lógica, la lógica infantil, que tú tienes que ver un camino por donde van a llegar al portal de Belén. Y cuando se empezó a introducir la iluminación de la casa, aquel cielo también que utilizábamos con el papel, era también una magia. Sí, es que había dos cosas. Cuando ya tuvimos acceso a comprar la instalación simple de aquella ristra de bombillos, en aquella época, aquí en Agaete, que ya lo he contado más de una ocasión, la planta eléctrica tenía unas horas de funcionamiento. Y entonces, cuando el motor aún no se había apagado y habían empezado las misas de la luz a partir del día 16 de diciembre, que luego hablaremos de ella si quieres, saliendo de misa corríamos para las casas para probar la instalación, porque pobre tú quisieras probar la instalación a las 8 de la tarde con tu madre planchando y fundiendo los plomos, que dejabas la casa a oscuras porque había un cortocircuito que no sé cómo nunca nos electrocutamos. Y entonces era de madrugada, ya a las 7 clareando el día, cuando probábamos antes de que la planta eléctrica cortara la luz, porque de día no había luz, la luz venía por la tarde hasta la madrugada y ese era el momento de probarla, ¿no? Y siempre pendiente, ya te digo, de que no hacerlo en esas horas, que estaba en tu casa todavía la gente media dormida o todavía no había empezado la faena de la casa, por si acaso hubiera un cortocircuito, o lo peor de todo que puede pasar es tu madre planchando y tú fundiendo, porque en aquella época no había diferencial, como llamamos ahora, ni palanca, sino eran los plomos. Se fundieron los plomos y dejabas a tu casa sin luz. Todo ese mundo, pero había algo que marcaba y que yo creo que es un símbolo de identidad agaete, y es la gastronomía asociada a la Navidad. Esos olores, es que de tal riqueza que bueno que... Estos días, ya hace un par de días, estuve haciendo las truchas con la receta que me dejó mi madre, y entonces era la gastronomía, sobre todo la parte de repostería, era la parte en la que participábamos todos. Te hablo de una época donde no habían obleas que se compran como hoy en el supermercado, sino había que amasar la harina con agua de matalaúva, que la hacía mi madre, y un poquito de limón y aceite y tal, y luego era por turnos todos en la encimera, lo que llamamos el pollo de la cocina, porque no había ese rodillo de madera tan moderno que hay hoy, ¿no? Era una botella lisa, y venga, dale que te pego, venga, ahora tú, todos participábamos, porque el secreto de las truchas famosas no solo está en el relleno, que hoy cuando leo 200 gramos de no sé qué, 100 gramos de cuánto, mi madre las hacía a ojo, y a ojo las sigo haciendo yo. Podías tener un buen relleno, pero como la masa no estuviera lo suficientemente fina,
te podía salir más que una trucha, un trozo de pan duro que no era comestible. Eso era que había que hacerlo un par de días antes de la Navidad. Iban llegando en aquella época aquellas naranjas de olor que no sé si creo que todavía debe haber en el valle, que le llamábamos las naranjas de licor, que son pequeñas con un olor muy diferente, porque en mi casa mi madre también con tiempo de antelación ya había puesto a macerar la cáscara de naranja para hacer el licor de naranja en vísperas de Navidad. Todo es que las carencias de aquella época, de cuando yo era pequeño, llevaban a que las madres iban poniendo pues esa imaginación que tenían y ese grado de dónde busco para hacer, y se hacían, ya te digo, las truchas, el licor de naranja, los bollos de aceite, repostería previa, porque después ya para esa época que yo recuerde, al menos en mi casa, se mataba un cabrito que se hacía en adobo, que también le llaman embarrado, que es todo ese mejunje que se hace con el ajo, orégano, el buen aceite, que se pone a macerar a lo mejor desde por la mañana para después hacerlo principalmente frito, para servirlo caliente, pero eso estamos hablando ya del llegado el momento de la cena de Navidad y muchas veces el almuerzo del 25, la cena de Nochebuena y el 25, que eran las sopas, que hoy me invitó una amiga a su casa y la madre me dijo, ¿quieres sopa de garbanzo o la quieres de ajo? Digo, de ajo. Y me comí unas sopas de ajo, que hacía tiempo que no me la comía, de las que yo recuerdo de pequeño, ¿no? La opción era la sopa con los fideos, los garbanzos, aquellos que había que poner de remojo el día anterior, porque no habían esos que venían con antarro, y la gallina más que un pollo, era la gallina, ¿no? De ahí se sacaba la buena sopa, con aquel olor a pimiento verde y aquel hierba huerto, que era exquisito, y de segundo era el baifor, cabrito que le llaman en adobo, con papas sancochadas. Eso era fundamental, la comida. Y luego llegaba el momento de los postres, que ya te lo acabo de contar, pero empecé por los postres porque era lo primero que se hacía, porque eso sí que no se improvisaba, eso había que hacerlo un par de días antes para aquella mesa. Y luego aquel frutero que yo recuerdo en mi casa, con aquellas naranjas de ombligo, aquellas grandes del valle, y con guayabos también. Principalmente era época de naranjas, y creo que de guayabos también recuerdo, mira que hace ya años que tengo encima, porque no había centro de mesa como hacemos hoy con las bolas de Navidad, porque el árbol de Navidad también llegó más tarde, eso llegó más tarde, y era
aquel frutero que era el centro de la mesa y después todo aquel servicio. Eso era fundamentalmente el tema de lo que era la comida y la repostería que había, ¿no? Y luego estaba siempre preparada, que yo recuerdo de toda la vida en mi casa, aquella bandeja de truchas tapadas con un paño y la botella de anís y la botella de licor, porque no sé por qué razón no se servía tampoco, en aquella época era ni de whisky, de ron sí, pero cuando venían las visitas se invitaba con licor, el licor de naranja que hacía mi madre, el anís que se compraba, el anís del mono, recuerdo, que era el que se cogía para ponerle también a las truchas, ron con miel, eran licores, era como cosa que no era de otra época del año, era de Navidad. Era muy asociado porque, claro, son bebidas de alta graduación. Y dulce. Exacto, y era el tiempo frío, entonces es una manera de compensar. Y son olores asociados, es decir, el olor a la anís, el olor a las naranjas de sajarina, que es la que metían. Yo recuerdo de mi tía Chana que hacía las botellas con licor y las ponía sobre el ropero. Y es un olor tan que se añora ese tipo de bebidas, ¿no? Ese tipo de olores. Sí, y luego recuerdo que además se sacaba para la ocasión aquel juego que había que no se tocaba nunca, no sé por qué, que todavía en mi casa existe, aquella botella preciosa con el juego de los vasos que le llaman chupitos, le llaman hoy en esos vasos de los chupitos de ahora, en los de antes, porque había una medida que era el vasito de anís o de licor, tanto para hombres como para mujeres. Eso era muy bueno. Y claro, esa mezcla entre el olor a licor de naranja, el olor del anís, el olor, más que el olor, el sabor de las truchas, ese sabor a canela, ese sabor a limón, esas almendras que mi madre ahora se compran ya molidas, pero que se machacaban ahí para ponerlas, y las pasas, eso eran los sabores. Porque incluso aquí el meter el dulce de cabello no era, aquí la masa era distinta, ¿no? Tú has hecho un decálogo de los ingredientes de la masa de la trucha, porque la trucha de dulce de cabello... Eso vino después. Aquí lo que había era batata en la tienda, que además tuve que hacer las truchas. Una de las batatas no estaba tan buena, tuve que quitarle la mitad, pero era batata de la dulce, de la auténtica. Y digo, voy a otro supermercado que me viene a mano a comprar otra. Y cuando la estaba pelando, digo yo, esta no es tan dulce como la otra. Las manos se me quedaron como ásperas, como cuando pelas el ñame para un potaje. Y me vino a la cabeza así la chispa, que mi madre le decía a las vecinas, mariquitas, que la batata no es tan dulce, le pones el doble de azúcar y de anís. Y me vino la chispa a la cabeza. Digo, esto lo arreglo yo porque hice dos masas diferentes y a esta le voy a poner doble tal para que se me equiparara con la otra que sí era dulce, porque aunque aparentemente la batata sea igual por fuera, no es lo mismo en el lugar donde se cultiva, que de dónde viene, que si viene de Lanzarote, que si viene de no sé dónde tal. Yo vi que aquello no era lo mismo, que me salieron igual porque me vino, ya te digo, la chispa, y entonces hice la mezcla duplicando el azúcar y el anís de una para otra y sí me salieron, ¿no? Esos olores impregnaban la casa. Y además toda la gente que llegaba se le convidaba, da igual la hora que fuera. Dependiendo si era hora de café, con unas truchas y unos bollos. Dependiendo si era más de la hora de tarde, con un vasito de anís o de licor de naranja o de ron con miel, a elegir. Pero siempre estaban las truchas y los bollos, y también hacía mi madre en esa época un buen queque también, de los que daban olor a queque, porque no eran con edulcorantes ni conservantes, sino eran de los auténticos. Y yo recuerdo que ese se hacía, tampoco había horno en aquella época, y había que llevarlo a la panadería de Mastro Juan, que la tenemos frente a mi casa, cuando avisaba que ya el horno ya ha bajado los grados de temperatura, este es el momento de meter los dulces, y allá que íbamos con esa historia. Esa es la Navidad de los olores y de los sabores. Y la del nacimiento era más imaginación,
que le poníamos con otra cosa, pero también conllevaba, era la Navidad de los sentidos. Unos más que otros del tacto, del gusto o del olfato, pero era la Navidad de los sentidos. El espacio se ha transformado, es decir, no solamente dentro de la casa, sino también el exterior, porque esta tierra tan agradecida con aquella lluvia, se volvía todo verde y parece que todo se unía a la celebración. A ver, con el paso del tiempo, Javier, después ya estudiando magisterio, estudiando música, el catedrático que teníamos en la escuela de magisterio, don Domingo Monbiela, llegada la Navidad, cada grupo de magisterio, si habían 5 o 6 primeros, otros segundos y tal, era un coro, todos al unísono, porque habíamos estado en la clase de música y además de aprender, pues también. Y entonces surgieron muchos villancicos, y hay uno que dice Gran Canaria hecha Belén, llena de paz y alegría, pero es que con las lluvias que han caído estos días, dentro de un par de días, Gran Canaria es el Belén que soñábamos desde pequeño, verlo todo verde y que el Belén nuestro se pareciera a las montañas que teníamos enfrente. Era la imaginación infantil. Y entonces mi casa, la tuya y el del otro, donde había un Belén, como ya teníamos la piedra volcánica, los cascajos, ya simulábamos ya la naturaleza, más la flora que teníamos, más la fauna que había, la fauna digo la que manejamos nosotros, las lagartijas y las chuchangas, los caracoles, esas cositas. Era un agaete hecho Belén y llegábamos a creernos que el Belén de mi casa, de la tuya y de la tuya, era similar a las montañas que estamos viendo ahora, que ya por esa fecha estaban verdes ya. Y Agaete tiene una gran tradición de belenistas, ¿no? Tú antes nombrabas a Pedro Barbosa y su mujer Julia Bermúdez, está Antonio García Rodríguez también, Sergio García, José Santana, que tiene Benjamín Arma, y hay una playa de belenistas que incluso han trascendido, como el caso de Pedro Armaposa, el espacio de Agaete, ¿no? Mira, nosotros luego teníamos un referente que era la iglesia, que dije, eso venía después. En la época de don Manuel Alonso Luján y en los primeros años de don Teodoro, estoy hablando de los años 50 a 60, el Belén de la iglesia era solo el misterio, con unos santos travestidos, un San José antiguo que todavía está en la iglesia, y una Verónica que era milagrosa porque era la Virgen del Belén, era el ángel del Huerto de los Olivos el lunes santo y era la Verónica el viernes santo, con el niño Jesús que todavía está, y la mula y el buey eran pintados de cartón. Entonces era la época de Pepe Damaso, José Antonio García Álamo, todo ese grupo, la generación que nos precedió, los octogenarios, los que habían pintado un telón que simulaba la cueva, y luego, desgraciadamente, para Agaete y para la historia de Agaete, se perdió el gran mural de fondo, que era Agaete en un mural, que se tapaba el retablo del retablo central de la iglesia, el retablo principal, de entero de arriba abajo, y tú veías a Agaete y el barranco, que todavía Pepe Damaso guarda algunos dibujos, apuntes de aquella época, porque nunca los perdió, pero era un mural gigante, y que luego un día hicieron limpieza en la iglesia, creo que en los años 70, y era algo viejo y lo sacaba la iglesia con la cúpula, algunas casas, pero sobre todo hay un dibujo que tiene de aquella época, no sé si es una acuarela, del huerto de las flores y el barranco, que es donde encajaba el pueblo con aquello, eso era el fondo. Y nos quedábamos sorprendidos del mural. Y luego había otros papeles pintados, como simulando un desierto, que era lo que cubría, que ahora ya no está, porque el paso de lo que es la iglesia al presbiterio era la mesa de la comunión, que era toda una balaustrada, y esa balaustrada quedaba cubierta con estos papeles que te cuento, simulando un desierto. Luego se hacía ese Belén con el misterio nada más, y en la misa del gallo empezaba el canto del Kyrie con la iglesia totalmente a oscuras,
Y cuando el cura decía Gloria in excelsis Deo, empezaban las campanas a repicar, las campanillas, los monaguillos tocando, y entonces el coro parroquial pues interpretaba la misa en fa bordón, que era en latín, que es esta que creo, no sé si todavía se canta porque hace unos años que no voy, y entonces ya entonaba el coro, el Gloria, pero ya con panderos, con sonajas, con triángulos, con pajarillos y con todo, que era él. A ver. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Me la sé de memoria, pero con esto yo creo que ya te que es suficiente, que era la misa propia de la Nochebuena, la misa del gallo. Esa era la misa del gallo. Y en aquella época, claro, la iglesia estaba llena, repleta, porque era cenar en las casas y correr para la iglesia porque la misa empezaba a las 12 de la noche. Eso era la Nochebuena y nuestro gran referente. Luego, más tarde, fue con Don Teodoro que ya se compraron figuras que muchas siguen existiendo. Creo que el misterio existe todavía, que eran ya más grandes, y los Reyes Magos. Y se hacía un gran Belén ya se seguía manteniendo el telón de fondo de Pepe Dámaso, lo demás desapareció todo porque se hacía un Belén con la Anunciación, con el misterio, con los Reyes Magos, y lo más famoso de todo el Belén, que ya también lo he contado, era el molino de Valencia, el padre de los Barroso, el padre de Valentín, de Eusebio, de Alfredo y de Benjamín. ¿Se me queda alguno? Creo que no, son 4, ¿no? Bueno, Valencia, que era un manita, porque yo siempre se lo digo y no se van a enfadar, el que era un inventor era el padre, y los hijos salieron al padre, en inventores. Hizo aquel Belén que movía las aspas fue sorprendente, sí, con agua, porque según se mira al presbiterio, donde hoy está el conjunto flamenco de la Virgen de las Nieves, esa era la antigua cocina de la casa parroquial. Tenía un agujero en la puerta abierta y por ahí salía la manguera con el agua que le daba a la noria que estaba detrás para que se movieran las aspas del Belén. Eso era lo más importante del Belén, era ver mover el molino de Valencia. Y luego todo el mundo iba a visitarlo, el besapié del niño y el coro cantando villancicos. Desde que empezaba el besapié, que mira que había colas, hasta que se acababa el tema. Y después ya en muchas ocasiones salía, que lo tengo que nombrar porque es parte fundamental de la Navidad de Gaete, don Tomás Martín, Tomasito efectivamente para nosotros, que ya había salido las misas de la luz desde el año 59, unas veces con la melodía, otras veces con el acordeón, y dábamos una vuelta por los alrededores porque ya habíamos recorrido el pueblo recogiendo gente que se decía para venir a la misa de la luz. Esa era la noche buena de Agaete. Y después ya todo el mundo se recogía porque los bares no estaban abiertos, sino era una noche de recogimiento, ¿no? Y es una tradición que ese recorrido que hacen los componentes de los cruceros de la madrugada, que también le da una identidad a Agaete. Es algo que marca diferencia con otras localidades. Esa aportación, ese recorrido que se hace invitando a los vecinos a la misa del pueblo, crea identidad y que marca la diferencia con otras comunidades. Sí, las misas de la luz con este recorrido empezaron en el año 59, yo tenía 7 años. Recuerdo la primera salida porque me llevaba mi tía de mano, que era el coro de la iglesia. Y era con don Tomás Martín, con Tomasito, a la cabeza, unas veces con la melódica, después ya más tarde con el acordeón, que luego con todo el tema de la quiebra de las fábricas de zapatos y demás historias, pues ya se va a Las Palmas. Pedro Armas, el profesor, conocido más por Pello, echaba un cabo en 3 semanas, Tomasito venía, después también estuvo don José Santana en otro momento, lo retoma Tomasito de nuevo hasta el año pasado, y comenzaban el día 16.
Las misas de la luz se supone que es una por cada mes de gestación de la Virgen María, 9 hasta llegar a la noche de la Misa del Gallo, la noche del 24. Y se hacían diferentes recorridos por el pueblo para llegar a todas partes, que era para despertar a la gente. Qué casualidad que en Cuba, desde 1800 y algo, hace ya 120 y pico años, el cura de Remedios, en la provincia de Villa Clara, Santa Clara, le encomendó a unos muchachos, no sé si eran gallegos a la iglesia o monaguillos, que por qué no salían a la calle haciendo ruido para despertar a la gente para que asistieran a las misas de la luz y a la misa del gallo. Eso dio lugar a lo que hoy en día se llaman las parrandas del centro de la zona central de Cuba, que están declaradas Patrimonio de la Humanidad, con carrozas, con demás historias, que en Remedios, que yo estuve el año pasado, en Navidad, se hacen la noche de la Nochebuena, después de la Misa del Gallo, con aquellas grandes carrozas, aquella cantidad de fuego en la calle llena de gente, una celebración muy potente, fantástica además, que yo me quedé asombrado, y están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Aquí hemos mantenido de manera sobria el tema del grupo, que de aquella noche, que yo recuerde, quedan vivos, y espero que por muchos años, Tomasito, Tomás Martín, mi prima Mari Viera, yo que tenía 7 años en aquella época, porque luego de aquella noche, creo que también sí sigue Dora Sosa, Dorita, que la conocemos, que también era del coro de la iglesia, porque el resto de la gente ha fallecido. Yo recuerdo Paquita Juana, Concha Martín, la hermana de Tomás, las hermanas Ciprianita y Juanita, Orosia, toda esa gente que era del coro. Orosia vive todavía, pero no era de levantarse a los villancicos. Pero en el tiempo se ha ido incorporando gente, que es lo bueno, y se ha ido manteniendo lo que es la salida a la calle en el recorrido de cantar villancicos. Yo no sé si este año con el tema de la COVID saldrán o no, no lo sé, porque si bien entre semanas éramos el grupito del coro, el fin de semana se juntaba mucha gente, y eso pues igual este año pues no sé si procede o no procede, digo que no tengo ni idea. La cuestión está que escribí el año pasado 60 años de luz y villancico, recordando aquella primera noche del año, el 16 de diciembre de 1959, la primera vez que se salió a la calle consciente de lo que se hacía, el coro parroquial. Luego evoluciona y vienen los luceros de la madrugada, pero que el meollo, el origen, está en el coro parroquial. Y otra vez la música, en la época del retiro, las serematas ocupaban ese espacio de las noches de Agaete. Aquí la música vuelve y ocupa la madrugada, el despertar de Agaete, porque no queda ahí solamente, digamos, la música, sino que vemos como en grupos de jóvenes salen de Agaete y se recorren hospitales cantando, es decir, que todo ese patrimonio de alegría, de compartir, de llevar la Navidad, trasciende incluso el espacio de Agaete. Sí, mira, ahora que lo dices, tú piensas que, digo Agaete porque somos de Agaete, seguramente otros pueblos harán lo mismo, no lo sé, pero el ciclo económico y productivo lleva aparejado un ciclo musical y de canto. Se cantaban villancicos en Navidad, pero se cantaban coplas en los almacenes de empaquetado de tomate y en los tomateros y en las plataneras. Se cantaban un tipo de canciones por Semana Santa, se cantaba un tipo de canciones por la Ascensión y el Corpus Christi, se cantan un tipo de canciones por el tema de las fiestas de las nieves, ojo, sean paganas o sean religiosas. Se cantaba al verano, que se iba y nos íbamos luego en nuestra época al instituto, y melancolía en septiembre y cuando calienta el sol, o sea, y llegábamos otra vez al ciclo de la Navidad, o sea que junto con el ciclo productivo
que va en la vida laboral, había un ciclo también de canciones dependiendo de en qué época y en qué momento. Piensa que los villancicos, no nos equivoquemos, eran poesía y música profana, hasta que la Iglesia en su momento los asume. De hecho, que también lo escribí el año pasado, el tan tarantán, haciendo una recopilación de los villancicos que cantábamos en Agaete de la infancia. Me puse a investigar en dos que siempre me han centrado mucho, que es el tan tarantán, y llegué hasta el compendio de 1758 de la Catedral de Toledo, con el maestro de capilla que era Jaime Casellas o Casellas, según se quiera pronunciar, donde aparecen los versos del tan tarantán, qué lindo es el niño. ¿Qué sucede? Que la transmisión oral, cuando dice la gente, no, eso no es así, que es así, no, eso es así aquí, allí de aquella manera y de la otra manera, porque la transmisión oral está muy sujeta, como el romancero, al cambio de palabras y de letras, pero el tan tarantán, qué bello es mi niño, tan tarantán, qué bello nació, eso está en los versos del compendio de 1758 de la Catedral de Toledo. En otros sitios se cantarán de otra manera, seguramente, pero aquí eso lo hemos mantenido. Y después está también Sobre tu cunita, que lo cantaban nuestras abuelas, y que recuerdo que en la coral del casino, cuando la dirigía José Antonio García Álamo, era uno de los villancicos que incorporamos al repertorio de la coral llegada la Navidad. ¿Recuerdas la...? Ese es, a ver... Cerca de Belén he visto un pajar y a su ventanita me pude asomar. Un precioso niño vi entre pajitas y al lado la Virgen tendiendo ropita. Luego hay otra estrofa, pero después viene la parte del estribillo, que es la parte más movida, ¿no? Entre tu cunita, niño, he visto arder una farolita como la del tren que alumbra con gas a la medianoche y a la madrugada. Es que tengo la costumbre de cuando canto esas cosas tengo que marcar el compás, porque tengo ese defecto musical de que tengo que marcar el compás. Esa es otra, que aquí en Agaete se le quitó la parte de la nevada que lo cantan en Extremadura y en Castilla León, que aquí no se canta porque aquí nunca hubo nevada, y se le introdujo otra estrofa que la tengo también recogida en esa investigación que hice para adaptarla a nuestra realidad, porque aquí no nevaba, cosa que en Extremadura y en Castilla León evidentemente que nevaba. Eso te marca la historia, es decir, cómo llega aquí, que lo traen los curas que fueron viniendo de donde vinieren, y ese villancico que viene de la tradición profana, que eran canciones de juglares y de trovadores acompañadas con las dulzainas y todos aquellos instrumentos antiguos, pues ya luego se pasó y se adaptó aquí y se cantan con guitarra, se cantan con el timple, se cantan con panderos y demás historias. Y luego la gente, las generaciones que siguen a la mía, pues los han ido haciendo suyo, con más recursos musicales seguramente, y luego han ido a cantar a los hospitales, creo que a la cárcel también fueron alguna vez, allá donde considera la gente más joven que puede haber gente que le puedan alegrar un ratito a esos enfermos que están en hospitales o en residencias de tercera edad, y que me parece una buena labor, porque al fin y al cabo creo que puede ser bueno y que a alguien le pueden alegrar el día, más allá que a alguien le pueda entristecer porque le recuerda otras cosas, pero que más que entristecer, nostalgia, ¿no? Pero creo que es una buena labor y hay que reconocer pues la labor de toda esa gente que han traído hasta aquí, y que lo que hace falta es que también lo hay, porque cuando he salido de las madrugadas veo que hay gente nueva que se ha incorporado, y digo yo que algunas tradiciones debemos mantener. Sobre todo porque
creo que debemos homenajear, porque algunos de ellos ya no están vivos, ¿no? Pero me estoy acordando de los hermanos Tito, que junto con Jerónimo Martín, con Momo, con Felo, Rafael García, con Manolo, hermano de Felo, ellos tenían también su grupo, que con el saxofón venían y vamos, esa copita de allí, el sacarle las truchas, sentarse. Yo recuerdo aquí ver cómo llegaban, ¿no? Y esa alegría y aquellos sombreros que traían. Sí, eso era un grupo muy singular, que lo hacían a la chita callando, porque ya se conocían los que eran, y eran siempre o después de la misa del gallo o en un día determinado de esos de Navidad, ya ellos se juntaban y lo hacían, y ya sabían también a las casas donde se iba. De hecho, yo recuerdo después de la misa del gallo, ya en mi juventud, que salíamos también a hacer serenatas de Navidad, y recuerdo que la casa de Felo García, allí en la calle del Carmen, era uno de los puntos de parada y de comida. En mi casa, mi madre, teníamos casa, bueno, y en la tuya también, vinimos también alguna vez aquí a dar serenatas, de estar emparrandados en la plaza, esperar que se hicieran las 12 de la noche, que se despistara mucha gente y quedar los que teníamos que tal, ir a buscar las guitarras y salir de serenata, que era algo, no digo que se haya perdido, no, porque hay veces que ya no me coge aquí la noche buena, que me coge en otro lugar, pero fueron muchos años los que hemos salido a rondar ya, más allá ya de los villancicos, del coro de la iglesia y de los luceros, sino ya los grupos de ronda de amistades, ¿no? Sí, sigue estando, y además un grupo bastante cohesionado, ¿no? Jesús y el hermano Calixto Noé, José Luis Saavedra, Jota, Feluco, también Kiko, el marido de Menchi, Sergio Cruz. Es un grupo que son realmente el núcleo que, aparte de salir por aquí por Aguete, son también los que van a visitar. Ese grupo que tú dices, el de los hermanos Noé, Jesús y Calixto y todo esto, Sergio Cruz, Kiko y demás, son los que suelen ir a hospitales y y creo que alguna vez, no sé si fueron hasta la cárcel, que había alguien de Agaete tal, a cantarle un villancico porque es Navidad, o no villancicos, sino canciones que consideramos de Navidad, como son Los gallos están cantando, o campanitas que van repicando, o sea, que se han ido incorporando como repertorio navideño, ¿no? Porque luego ha venido, claro, luego todo evoluciona, llega la discografía, llega la televisión, y llegan villancicos de Allende los mares, y se cruza el Caribe con el Atlántico de ida y vuelta, y aparece a la huella, y que serán hasta la mar azul del cielo, que son villancicos de ida y de vuelta, ¿no? Hemos hecho un recorrido, y si te parece bien podríamos concluir esta grata conversación rememorando una contribución que nuestra generación hizo a la Navidad, como fue el Belén Viviente. Hombre, el Belén Viviente marca un antes y un después de la Navidad. Marca un antes y un después, primero, porque a nosotros nos cogió, el primero lo hicimos en el año 1970. O sea, teníamos 18 años en aquella época. Pero ojo, que no era una cosa aislada, sino, ya creo que lo conté, o sea, hicimos el Belén Viviente, pero ya veníamos desde el año 69, 70, 68 y 67, con los carnavales, con el Belén en el 70, con la fiesta de las nieves declarada de interés turístico nacional en el año 72, que éramos todo un grupo trabajando con el siempre querido y fallecido don Sebastián Monzón,
que era el concejal de fiesta, siendo alcalde José Antonio García Álamo, y fue aquella historia de decir, bueno, se hace un Belén viviente, buscando sitios donde acabamos en la plaza Fernando Gea, que en aquella época le llamamos la placilla, porque era la más pequeña, donde el grupo escolar, el primer año. Y aquello ya vimos que había posibilidad y pasamos al siguiente, al tema del barranco. Por suerte ya en aquella época estaba otro personaje al que le debo un par de escritos, ¿no? Que era el fotógrafo guiense Francisco Paco Rivero, que dejó constancia de todos esos años de primeros del Belén, y además con buenas fotografías en blanco y negro. Y ahí eso fue todo un revulsivo que después ya lo retoma la Asociación Cultural Antigafo, y llega un momento en que aquello ya, las dimensiones se desbordaron más allá, acabábamos las carreras, empezábamos a trabajar, cada cual tenía un destino ya laboral totalmente distinto, que ya no éramos los estudiantes divertidos y juguetones, sino que ya se acabó la época de estudiantes y ahora viene el momento laboral, y cada uno fue tomando camino allá donde la profesión le fue marcando, indicando, ¿no? Fueron años de mucho trabajo, fueron años de mucho entusiasmo, sobre todo, de mucho entusiasmo, de mucha colaboración, venida de todas partes. Fueron años de sufrimiento, de cuando el Belén casi montado venía un vendaval o venía una lluvia y nos lo echaba al suelo y había que reponerlo otra vez, pero claro, la juventud y la energía no tenía límites en aquella época, pero bueno, hay constancia de toda esa labor. Es un trabajo impresionante aquel el que se hizo, ¿no? De hecho, hace un par de años Pepe Juan hizo una exposición, Pepe Juan del Rosario, que tiene ese gran archivo fotográfico de la Gaete de ayer. Y eso sí que marcó un antes y un después, porque no solo era Gaete, media isla de Gran Canaria se venía en aquellos días, la noche, no tanto la Nochebuena, que era más de Agaete, sino el 25, ese sábado domingo que da de por medio, el día de Año Nuevo y el día de Reyes, ¿no? Pero ya digo que llega un momento en que no hubo en aquel momento nadie que retomara aquello, porque claro, los demás ya estábamos trabajando en un sitio en otro. Por ejemplo, a mí me tocó el destino laboral de dar clase en Tenerife, y ya llegabas la víspera de la Nochebuena aquí, porque las vacaciones eran el 22, llega el 23 y ya te vas desvinculando, y como yo, los demás. Pero la experiencia queda ahí y está para la historia, que ya he escrito también sobre ella, y eso sí que marcó un antes y un después. De hecho, se sigue hablando de aquel Belén viviente, porque ya está la generación que nos precede, pero está la nuestra, que todavía no somos tan viejos, y gente que viene años detrás, que conocieron, que participaron, que se vistieron, que colaboraron. Y eso sí que marcó ese antes y ese después. Yo recuerdo que el primer año, cuando montamos el Belén en el barranco, muchos lugareños seguro que lo recordarán, había una enredadera donde está el arco de la pescadería, donde los decorados que hacíamos en lo que hoy es la biblioteca, que era la sede de la Asociación Cultural Antigafo, no cabían. Por allí tuvimos que dedicarnos a podar la bugambilla enorme que estaba, que aquello era para poder pasar el decorado, porque no nos cabía. Y lo que dices, no era una manifestación donde convocaba, e incluso económicamente Agaete se reactivaba, porque los comerciantes se beneficiaban, y era, yo diría que el Belén viviente que con tanto empeño sacábamos adelante, fomentó, si cabe, el orgullo de pertenencia a Gaete. Era una contribución también
junto con todo lo que tú decías antes, a ese orgullo de ser agaetense. Era una contribución a la identidad, porque después era todo el movimiento que se generaba, los cruceros de la madrugada, el coro parroquial, venían hasta parrandas de fuera a cantar los villancicos dentro del Belén. Era una manifestación festiva. Mientras estás hablando me estoy recordando todo ese ciclo. Y entonces fue una época en que el carnaval en la calle del Tiro de la Sardina se celebraba en Agaete y después empezó Ingenio, porque lo otro eran bailes de carnaval en sociedades, pero no había carnaval en Las Palmas en esa época todavía, ¿no? Te estoy hablando del año 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, hasta el 75 y 76. 75 más bien. Era Agaete centro de atención de la calle de la Sardina que se hacía en domingo. Una. Dos. El Belén viviente que se había hecho ya en Navidad. Y ten en cuenta que luego fue también la gran eclosión con el tema de la rama como declarada de interés en el año 72 de interés turístico nacional. Fueron unos años que, claro, nos subimos al carro de lo que fue otra forma de promocionar a Agaete, con el declive del modelo económico anterior, que ya venía en decadencia porque fracasó ya la agricultura, la exportación, y había que engancharse al carro de la promoción del turismo incipiente que empezaba a llegar. Ya estaba llegando al sur, porque hasta los 60 estaba en Las Palmas, y nos teníamos que subir al carro de otro tipo de economía diferente. Y recuerda que los eslogans de aquella época era Agaete fiesta o Gracia Blanca de la Costa Negra, que era con lo que era lo que se llevaba en aquella época, y se buscaron esos dos titulares, los eslogans que llamaban, de promoción. Y entonces voy recordando que fueron las fiestas los que nos mantenían el candelero. Claro que a su vez, para la economía de la época, los bares y restaurantes que habían, el pueblo se cuadruplicaba de gente que venía desde por la mañana, que venían a las nieves, que venían a almorzar, que venían a tomar copas en los bares. O sea, era otra forma de generar economía con lo que había en aquel momento. Otra forma de generar economía. Y eso se hizo, ya te digo, en Navidad con lo del Belén viviente, los carnavales, la rama, que eran 3 momentos en el año donde exportábamos el nombre de Agaete con la idiosincrasia añadida de un pueblo, ya éramos lo que éramos y festivo además, ¿no? Esa es la visión que yo tengo, que nada viene suelto, sino que hay una cadena, y yo siempre lo tengo asociado con la evolución del modelo económico, uno que ya venía en decadencia y otro que empezaba a surgir, y a ver cómo nos enganchamos a esto. Bueno, y espera que no se me olvide, y el famoso Día del Turista, que era otra forma en que el Centro de Iniciativas Insular de Turismo enganchó también con la gente que estaba en Las Palmas, enganchó a Agaete para atraer, y empezaron a llegar todas aquellas guaguas de turistas. Y aquel día, que yo, que no soy nada revisionista, era lo que había, era el modelo que había. Podía ser mejor o podía ser peor. A lo mejor analizado desde el punto de vista de hoy en día, pues a lo mejor, no sé si era el correcto o no correcto, pero es lo que había en aquel momento. Estamos hablando que no habíamos llegado a la Constitución del 78. Sí, no, era una época donde además hoy hablamos y si intentamos contextualizar y si buscamos una imagen, por decir cómo se hacían aquellas cosas con mucha imaginación, porque había más imaginación que medios. Por contar una anécdota, yo recuerdo que cuando nosotros la iluminación del Belén
la hacíamos conectando con el alumbrado público. Cuando conectábamos el Belén al alumbrado público, la parte de arriba del pueblo se quedaba sin luz. Sin luz. Se quedaban, los bombillos eran como candiles, aquella tal. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, es que está el Belén conectado. Y como estaba el Belén, la gente se callaba. Se apagaba el Belén y volvía la luz a la calle. Y en San Sebastián le pasaba lo mismo. Era como un candil, y le llamábamos luz, aquello le llamábamos luz. Pero alumbraba, no, era como un punto de referencia que de allí y tal, hasta que se apagaba el Belén y volvía a coger fuerza la luz el alumbrado público para alumbrar sobre todo la Villa de Arriba y San Sebastián. Llegó a tener tal entidad el Belén que recuerdo incluso que hasta un programa de televisión española que era lo máximo que se podía, porque era la única la televisión. Es que no había otra. Vino a grabar ese evento, ¿no? En definitiva que la Navidad, la riqueza de la Navidad de Agaete en el Belén es importante, pero creo que la gran riqueza que tiene Agaete es lo que hemos conversado al principio, esa riqueza patrimonial, eso que forma parte de la etnografía, desde los belenes, la repostería, la comida, es decir, todo eso que es el cúmulo, hasta las canciones que durante las mañanas nos alegran en la Navidad, porque si no hay música, no hay celebración, y afortunadamente Agaete y la música van de la mano. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, que es la Navidad que se vivía en aquella época en un pueblo con los medios que había, pero éramos creativos porque la necesidad obligaba. Entonces sacábamos de donde no había, y de donde había poco hacíamos mucho y se transformaba. Hoy en día, pues mira, para mucha gente hay abundancia, ¿no? Muchas veces en la abundancia la imaginación pues tampoco funciona mucho, si no voy, compro algo y ya lo tengo aquí. O también cuando la gente que, no sé por qué, para la gente, ay no, es que a mí la Navidad me da tristeza, y hoy que me lo dijeron digo yo, sí, pues explícame por qué le da tristeza cuando pasa la rama y está todo el mundo bailando y te fijas en las azoteas y allá hay un señor, una señora con la lágrima que se le cae y que seguramente es de emoción, pero a saber de qué emoción, que no lo sabemos. Yo intento que todos los días, ya con ver amanecer, ya es un día alegre. Entiendo que haya gente que tenga motivos para estar triste, pero definir la Navidad como algo triste da la casualidad que yo al menos, y yo creo que gran parte de mi generación, la definimos como un tiempo y un momento deseado. De compartir. Era un momento de compartir, de convivir. Y eso que es una tontería, pero el Belén de allá, el Belén de acá. Y antes dijiste una cosa que después se me quedó atrás. Los belenistas. Mira, vi el Belén que está en la Casa de la Cultura, que lo hizo Antonio García. Vengo de ver el de la casa ahora mismo, de ver el Belén de Sergio García, magnífico. Supongo que Pepín Santana en el Valle hará el suyo, que es muy famoso, y claro, con este año, con los motivos de la COVID, no sé cómo serán visitas o no. El de Marcelo en el Valle, que también... El de Mar... Es que es, puedes decir, no es que naif, pero es que tiene tal pureza... No, pero es que hay una cuestión, mira. Para mí no hay Belén feo. Hace 3 años atrás, el de la Casa de la Cultura lo hacía Rafa Álvarez García, Rafa, que tiene un punto que es muy difícil que los adultos lo tengan, porque lo tiene tanto para un Belén como para un taller de farolas para las fiestas de las nieves, o con un taller de pintura improvisada con los niños. Tiene el punto naif de los niños, que a mí, cuando lo hace alguien como él, que no es un profesional de la decoración, sino es instintivo,
tiene ese punto que me gusta mucho, ¿no? O los belenes infantiles que hacíamos, que eran bastante naí porque lo hacíamos los niños. Y luego, y después tenemos el gran maestro belenista de Agaete, que es Pedro Armas, y su mujer, Juli González, que esos han llegado hasta el Parlamento de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria, y ahora este jueves inauguran el Belén en el Palacete, en el Kegles, en la calle Pérez Galdós, en que lo hacen para el Ayuntamiento, en Las Palmas de Gran Canaria. O sea que de aquellos belenistas que yo recuerdo de la infancia, que estaba uno de los Barrosos, Juan, y otro hermano, Juanito García, hermano de... Es que hay veces que no me gusta decir el apodo por si las familias se enfadan, que era quien le hacía a Pedro de pequeño los belenes y de los que iba cogiendo recortes, de aquellos belenes de la iglesia, de aquella época de Pepe Damas o de José Antonio García Álamos, que eran los que pintaron, Pepe, que pintó aquellos papeles de la iglesia. Todo eso es un cúmulo de experiencias que supongo que están en el fondo de la retina de los que hoy son belenistas, que de una manera u otra han ido viendo, con las posibilidades que luego ha habido de materiales, de imaginación, de creatividad, de modelar figuras como la hace Pedro, que también modela figuras, o de adquirirlas con los maestros belenistas que hay por ahí, o sea, sobre todo los que se dedican al modelado de figuras, ¿no? Más los viajes que hemos hecho por esa Europa, viendo los belenes del Tirol, los belenes de la Alsacia, que eso te va dando una visión muy diferente y enriqueciendo con aquello que nacimos y que yo les valoro mucho, muchísimo. También hay otro Belén de los que yo llamo familiares caseros aquí en Agaete, que es el de... lo hace Adrián, que es el hijo de Pepe Juan Sosa y de Sion, que también hacen un Belén familiar. No sé si este año lo harán o no, que yo siempre les pido, si hicieron, envíame la foto, que las cuelgo para hacerte un comentario y demás, y que espero que esa tradición no se pierda. Pero hemos dado un grupo, Agaete en sí, ha dado un grupo ojo, de belenistas que además en algunos de los casos son de profesión decoradores o no decoradores, pero que cuando llega la época de Navidad surge todo ese grupo de gente, ¿no? Es gente con mucha sensibilidad. Te estaba escuchando y me estaba acordando de un joven, Benjamín Arma, que tiene ese Belén en el espacio que puede contar, pero que es un joven que él se sacrifica para comprar alguna figura y renuncia a cualquier otro adquisición, a cualquier otro placer, por hacerse con una figura determinada que vio no sé qué sitio y se ocupa y se preocupa hasta que la hace suya y forma parte de ese patrimonio. Es vivir la Navidad de una manera... Que en realidad Benjamín es el más jovencito de los belenistas. Correcto. Ahora mismo, ¿no? Correcto. Y yo por eso, cada vez que veo surgir, digo, no se va a perder la tradición, porque siempre hay alguien de una generación que por razones artísticas, de sensibilidad o lo que sea, ha visto, le ha gustado y dice yo me quedo con esto, lo elabora, empieza de forma naif, que son muy bonitos además, y acaba dando un salto artístico donde hay perspectiva, donde hay ya una visión ya más evolucionada y más adulta, tan artística como la naif, porque a mí el Belén naif me sigue gustando mucho, y el Belén de los niños de 8 años y de 9 y de 10, eso me sigue encantando, y que juegan con la figura, que las pone y que las quita, porque es otro juego infantil, ¿no? Y no sé, pienso que no se va a perder, porque en realidad hubo un momento, que eso sí te lo quiero decir, un momento en que se pensó el rechazo al Belén porque es una cuestión religiosa. No, mira, para mí es una cuestión artística. De hecho, los belenes de la Provenza francesa no tienen nada que ver con los belenes del Tirol o los belenes de la Alsacia, estando la Alsacia más cerca de la Provenza. Tiene cada cual sus características, o esos belenes, ya te digo, del Tirol, donde aquí delante está lo que llamamos el nacimiento,
y en el mismo y en la parte de atrás está el Calvario, que eso es otra cosa, o sea que mezclan como la vida y la muerte, ¿no? Con unas maquetas impresionantes que te quedas alucinado de cómo esos maestros belenistas van construyendo y elaborando, y que los hay, pero ya te digo, impresionantes, ¿no? Yo que he visto, no todos, que me quedan algunos, pero muchísimos belenes en el Tirol italiano, en el Tirol austriaco, en Alemania, en Baviera, en Múnich concretamente, está la colección de belenes más grande del mundo. En el museo regional hay una colección inmensa de belenes de coleccionistas que lo fueron donando, ¿no? Y luego están todo lo de la Alsacia más los de la Provenza, o sea que hay ahí en Europa un desarrollo del tema del Belén desde el punto de vista artístico, más allá que cada cual luego es libre de ponerle la parte religiosa o no, cada cual, porque cada cual es libre. Creo que aquí en España eso se ha superado y ya el Belén ha recobrado, sin perder la parte religiosa para quien la quiera, porque eso es libre, la parte artística, que es muy importante, porque aquí también tenemos una gran tradición de belenes. Yo estuve el año pasado viendo el museo que tienen en Málaga, todas las figuras de Zarcillo en Murcia, más los que montan en Madrid, el mismo Palacio Real, que es un Belén napolitano impresionante, y otro que montaron en Cibeles también, de herencia de no sé qué casa ducal o condal o marquesado, de figuras antiguas de los belenes napolitanos, que también me gustan bastante. Y creo que es una riqueza que sé que no se va a perder, que va a perdurar, y ya te digo, con independencia del punto de vista artístico religioso o religioso solamente, que eso ya queda al libre albedrío de cada cual. En cualquier caso, tenemos que estar orgullosos de tener un pueblo con sensibilidad, tener un pueblo que es capaz de contemplar su historia y vivir con ella, y lo más importante, que se hace con alegría. Seri, muchísimas gracias, ha sido una conversación muy grata, y hasta otra ocasión que esperamos. Nada, gracias a Gaete Espacio Web por la invitación. Ya sabes que cuando me cogen al lazo, pues porque yo soy muy difícil de casar, porque sigo el sentido que tiene mi madre de la vida, que la casa es para los muebles y que los problemas ya los resolveré cuando venga, pero yo no los voy a buscar. Pero ya sabes que me tienen a disposición cuando me necesiten, para cuestiones puntuales como esta, siempre a disposición. Ya digo, de Agaete Espacio Web y de Agaete en general, pues cuando se me reclame. De resto, pues a viajar y a vivir la vida. Muchas gracias. Gracias a ti.